Oiga, y vamos a dar un aplauso para recibir toda la sabiduría, el análisis inteligente del flujo del programa. ¡Víctor Ronquillo! ¡En caliente! Sí, señor. Ya es viernes, Víctor, y hablábamos de que sí, pesa ya a nuestros 45 pesa, años. A nuestros 45 años. Ya empieza a pesar. Bueno, yo he descubierto que he cumplido 17 años 50 veces. Bueno, voy a cumplir ahora en agosto. O sea, Sí. sigo teniendo 17. Lo Sí. que pasa es que los he cumplido a lo largo de varios años. Como Claro, ¿tú cuántos tienes? ¿Cuántos le echas más o menos Sí, por ejemplo, a Manuelito? ¿Cuántos le echas? No, Manuelito sí tiene un 50, ¿no? Cincuentones, Manuelito. ¿No? Ya Ay, se estamos enojó, traqueteados, mi querido Sí, bueno, Víctor. Ahora digo, hay un tema, obviamente parece que las campañas se iniciaron hace muchos días, depende de la perspectiva, parece que acaban de iniciar, pero sí vale la pena mencionar algunos momentos que creo que son determinantes, ¿no? Hablamos la semana pasada o a principios de semana sobre el debate en la Ciudad de México, no hablamos del de Jalisco, que estuvo muy interesante, pero creo que esta misma semana hay una encuesta que se publica que sí me parece un hecho que es determinante, ¿no? En función ¿De quién lo incluso publica, no? de lo que ocurre, sí, de quién lo publica primero, Sí. tienes razón, Charro. Y luego lo segundo es que, bueno, eso pues ya llevó a cambios en el cuarto de guerra, pues Sí. en los colaboradores en la campaña de Xóchitl Gálvez, ¿no? Con Max Cortázar encabezándola, Híjoles. que es el viejo, pues el veterano de las elecciones. Él trabajó muy cerca de Felipe Calderón. Y de la propaganda sucia. Y tuvo ¿no? mucho que ver con la propaganda sucia y con esta idea de que AMLO es un peligro para México. Me llama la atención la encuesta por algunas razones que voy a mencionar. Mira, una pregunta muy interesante fue, ¿a quién encargarías tu casa si te fueras de viaje? Qué ¿no? interesante, ¿eh? Eso es muy interesante. Uy, yo ni Y al bueno, perro. el 48% de personas respondió que a Claudia Sheinbaum. Es que ¿quién quiere llegar a su casa y ver abajo de la mesa chicles? Claro, no, y solamente el 20% a Xóchitl. Esto nos deja ver pues el tema de la Sí, confianza, sí, ¿no? Y luego hay otras preguntas interesantes sobre cómo mira, digamos, las personas encuestadas, que son una muestra interesante de la población, cómo mira a Xóchitl Gálvez y cómo mira a Claudia Sheinbaum. Y bueno, aquí sí, por ejemplo, ¿no? A Claudia Sheinbaum la consideran más organizada el 61% de las 61? personas. 61%. Más alto, A Xóchitl 21%. O sea, la realmente, triplica. y si uno recuerda lo que han sido los discursos de campaña, que eso es otro elemento interesante, pues uno encuentra cómo Xóchitl Gálvez pues va de aquí para allá, dando bandazos, ocurrencias, efectos teatrales muy chafas, ¿no? Y al final de cuentas no hay una definición política porque no hay un proyecto. En cambio, Claudia tiene muy claro definido. qué es lo que va a pasar, Imagina. ¿no? Y yo te preguntaría, mi querido Víctor, esto de la manera de ser, de que quiere ser como muy campechana, de Sí. la Xóchitl y todo esto, ¿no se da cuenta de que no le funciona? ¿O es una manera de, por ejemplo, retar a Claudia para que tenga debate cuando no, la ley no lo permite, sino hasta que vengan los debates? ¿Sabes qué? Sabe que no va a haber es eso. una cuestión pues desesperada, ¿no? Bravuconada, Pero ¿no? fíjate que precisamente en términos de la autenticidad de los A ver. personajes, eso es muy interesante. El 57% de personas encuestadas considera a Claudia auténtica. Y el 24% considera a Xóchitl pues auténtica. Es decir, esto te deja ver estas bravuconadas, estos intentos, pues son francamente patadas de ahogado y tienen que ver con toda una, pues tristemente hay que decirlo, una estructura política, una estructura que al final de cuentas los partidos de oposición no tienen. Hay otro elemento que yo sí quiero Y resaltar. hay otro candidato que nomás no hemos hablado, porque yo creo que no ni pinta, ¿verdad? No, bueno, aquí en esta encuesta Ni pinta. se muestra, que es una encuesta, les decía, muy interesante, Sí. la caída brutal de Movimiento Ciudadano hasta el 8% de posibles votantes. bajísimo. Una caída que de diciembre para estas fechas, pues es francamente así, Sí, de picada, ¿no?
Pero yo decía cómo hay otro elemento que sí quiero mencionar y que no tiene propiamente que ver con la encuesta, pero la usurpación. Esto ha sido un elemento usado hoy en día, un recurso político usado por la derecha. Mira, el discurso de Taboada, candidato a la jefatura de gobierno. Ahora resulta que el PRI, el PAN y el PRD son la resistencia de la ciudad. Sí, y ahora sí. resulta que son el cambio. Eso es una enorme usurpación. Y el discurso de Taboada en el debate y el discurso de Taboada a lo largo de los discursos usurpa un proyecto auténticamente social y progresista que habría que ver si realmente llevó a cabo Taboada en la alcaldía Benito Juárez, y también habría que ver y preguntarse cuáles son los nexos de Taboada en el propio Partido Acción Nacional. Esos nexos tienen que ver con una generación que corresponde a una perspectiva, como ellos lo definieron, y lo he dicho muchas veces, de derecha liberal. Sí. Están en la política por el negocio. La cabeza de ese grupo es Jorge Romero, Sí. el actual, digamos, líder en la Cámara de De la Diputados bancada. del grupo panista. Ajá. Y todos, y en el fondo de todo, esta es una otra nueva versión del Partido Acción Nacional. Lo he dicho otras veces, una nueva versión que entiende la política como negocio. Entonces, este es otro elemento muy importante y vale la pena también señalarlo y obviamente desmontar estos mecanismos de falsedad. Que bueno, puedes decir muchas cosas, pero ahí están los hechos y ahí están también, mi querido Charro y Toñito, pues la gente con la que te relacionas, Ahora, ¿no? ya nomás para cerrar con Sí. broche de oro, ¿de dónde es la encuesta? La encuesta es del Reforma. Fíjese nada más. Y él Reforma, y bueno, hay que decir honestamente, el Reforma. a mí me parece, hay que reconocerlo, pues indudablemente mérito periodístico publicarla, Claro. porque el Reforma al final de cuentas Sí. ha mostrado a lo largo de los 6 años anteriores, pues una posición clara políticamente en contra de Andrés Manuel Y López el Obrador. berrinche que hicieron los Claro. medios de comunicación ya Sí, sí ultra se de sintieron derecha. traicionados. Se Y sintieron todavía de traicionados. alguna manera hablan de que, bueno, pues son encuestas a las que no hay que confiar, hacen números para tratar de Paliar el considerar que es asunto. una encuesta que no, en el fondo de todo, de verdad, son datos que corroboran lo que ha sido una constante a lo largo de este proceso, ¿no? Una gran mayoría, que aquí es de 58% en el caso de Claudia Sheinbaum, sobre un 33% Sí. de... Órale. Entonces, Víctor, bueno, es una gran mayoría. Pues sí, Entonces, pues bueno, ahí es una gran está. diferencia, Ahora sí pues. que allá el que no lo quiera ver. Hay que no lo quiera ver. Y Efectivamente. bueno, lo otro es que a qué corresponde, sin duda corresponde a dos cosas. Corresponde a donde de verdad el electorado, la ciudadanía, tiene muy claro en qué momento nos encontramos y qué proceso seguir. Y luego lo otro, hay que decirlo también, la estrategia de comunicación de la 4T, las mañaneras y muchos otros elementos han sido muy importantes, sobre todo, y hay que tomarlo en cuenta, para desmontar estos mecanismos de Fake news. desinformación que utilizaron, ¿no? Adelante, pues muchas gracias. Tus redes sociales, mi Arroba querido Ronquillo Víctor. de hoy en X y roncoblur.yahoo.com.mx, mi correo. Ahí está ya el análisis. Escríbanle a Víctor, que está interesante. Luego ya también hablan de libros, etcétera, etcétera. Sí, Gracias, sí, Víctor. sí. Vámonos a un corte y regresamos.